Queridos amigos, pueblo de Dios, reciban un saludo muy especial a través de tu programa Palabras de Vida. Es emocionante poder compartir la palabra de nuestro Dios. Sin lugar a duda, podemos hoy presentar con seguridad la bendita palabra del Señor. Pero antes, ¿te parece bien que pidamos la dirección de su autor? Oremos. Cariñoso Padre que estás en los cielos, con profunda humildad, Señor, me arrodillo delante de ti, reconociendo mi finitud, mi pequeñez delante de ti. Padre Santo, en esta hora solemne, de acontecimientos extraordinarios, señales maravillosas que confirman la fidelidad de tu palabra, dame, Señor, un pensamiento claro. Dame, oh Padre querido, palabras de sabio para poder hablar con firmeza, pero con amor a tu pueblo. Oh Padre bendito, si tan solo un alma fuera edificada, un corazón sacudido y llamado al arrepentimiento para prepararse para el día grande de Jehová que se acerca, entonces, Padre amado, diré que este trabajo no ha sido en vano. Tu promesa es segura, tu palabra es cierta, fiel y verdadera, y tú, Señor, has prometido que tu palabra no volverá vacía. Me aferro a esta bendita promesa en el nombre poderoso de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén, amén y amén. Queridos amigos, en esta hora te presento dos imperios, un gobierno mundial. En momentos solemnes para este gran país y también para el mundo, es necesario poder presentarte a la luz de la bendita palabra de nuestro Dios, hechos que estén fundados en la palabra santa y en la inspiración de los testimonios. ¿Y qué te parece si vamos a Isaías capítulo 40, versículo 8? Tú conoces sin lugar a duda este pasaje tan especial. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y el apóstol Pedro, hablando a su iglesia, le escribió: y para todos los tiempos tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Los momentos actuales en el mundo, los acontecimientos, lo que sucede, debe ser motivo de atenta, muy atenta, perdón la redundancia, atención de parte del pueblo de Dios. Es el tiempo, es el momento. Sin lugar a duda, queridos amigos, que la palabra de nuestro Dios es viva y eficaz. La palabra del Señor siempre ha alumbrado el camino de su iglesia y hoy más que nunca nos habla de manera concreta. Y te voy a invitar para que busquemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1, precisamente el fundamento de lo que vamos a hablar en este mensaje. A la luz de la palabra de Dios, queremos comprender qué significan los acontecimientos actuales. ¿Podría ser Joe Biden el último presidente de los Estados Unidos antes de que venga la ley dominical? ¿Podría ser este el presidente de la profecía? ¿Podría ser lo que estamos viendo y lo que veremos el día de mañana como la toma del poder de este nuevo presidente, el parteaguas de lo que viene para el pueblo de Dios? ¿Qué opinas? Miremos lo que dice la palabra del Señor. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos,
y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Quiero subrayar precisamente que una bestia no es un despectivo. Una bestia representa un poder, en algunas ocasiones naciones, sistemas, pero finalmente lo que Dios quiere comunicarle a su pueblo, en primer lugar, es que esta bestia tiene un antagonismo contra el cielo. Y no solamente contra Dios, sino contra sus santos, como lo veremos un poco más adelante. Es decir, es un poder que va en contra del Rey del cielo y también de su pueblo. Ahora entonces, miremos el versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Así que el poder de esta bestia no lo tiene en sí misma, sino lo recibe del dragón. La Sagrada Escritura nos aclara en el capítulo 12 de Apocalipsis que ese dragón es la misma serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Atención con todos estos símbolos, estas palabras, porque no hay una sola palabra de desperdicio en la Sagrada Escritura. Todo tiene un significado, todo tiene un mensaje. Así que el siguiente versículo nos dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esta bestia sale del agua. Esta bestia, es decir, sale de entre las multitudes del mundo conocido. Ya otros siervos de Dios han predicado en detalle el significado de esta bestia. Hoy estamos haciendo un repaso porque queremos llegar al punto central de este mensaje, pero no podemos dejar de lado, por supuesto, el contexto de lo que hoy queremos enfatizar. Cuando la palabra del Señor nos muestra que una de las cabezas de esta bestia es herida de muerte, no solo nos dice que queda herida, no solamente sufre este golpe mortal la bestia, sino también la Sagrada Escritura nos dice que esta bestia habría de levantarse de su herida, habría de ser sanada. Y entonces se maravillaría toda la tierra en pos de la bestia. Atención, esto es bien importante. Pero sigamos leyendo la Sagrada Escritura. Y adoraron al dragón. Así que esto tiene que ver con el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Dos grupos, dos naciones, lo mismo que sucede a lo largo de toda la Sagrada Escritura. Este no es un asunto político, no es un asunto de partido, no es un asunto de republicanos y demócratas. Este es un asunto que tiene que ver con el conflicto de los siglos. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Cuando nosotros miramos el versículo 5, entonces dice: y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Qué importante, hermanos queridos, es que nosotros pongamos mucha atención. Hay símbolos. Recordemos que cada día equivale a un año. 1260 años, como se menciona ahí en el mismo libro de Apocalipsis, o 42 meses, o tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, se refieren al mismo periodo. ¿A cuál periodo? Bueno, miremos esta gráfica. Este periodo comienza desde el año 538 con el decreto de Justiniano y va hasta 1798. 1260 años que se cumplen con exactitud extraordinaria. La palabra de Dios es
matemáticamente exacta. Los tiempos de Dios no se adelantan ni tampoco se atrasan. La sierva de Dios, refiriéndose al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en el deseo de todas las gentes, dice que así como los derroteros de las estrellas no conocen ni premura ni demora, así también los planes de Dios son perfectos. Si en tu vida hay algo que aparentemente no ha llegado o parece que nunca va a llegar, recuerda que Dios tiene el control. En los designios de Dios, sus planes para este país, pero sobre todo para su pueblo, son extraordinarios. Nunca fallarán, porque Dios es perfecto en todos sus planes. Nota lo que dice el conflicto de los siglos hablando acerca de este tiempo. El tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. Este periodo, como fue indicado en capítulos anteriores, empezó, dice la sierva del Señor, con la supremacía del papado en el año 538 y terminó en 1798. Entonces, el Papa fue hecho prisionero por el ejército francés. El poder papal recibió su golpe mortal y quedó cumplida la predicción: si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. Por 1260 años, el cuerno pequeño, como es identificado en Daniel, la bestia, este poder que tomó la herencia del sistema romano, del poder romano, que es representado en Apocalipsis 7 por esa bestia espantosa y terrible, ahora de pronto pierde, aparentemente, tal como la Sagrada Escritura lo había dicho, al finalizar los 1260 años, pierde su poder. Y sabes una cosa, en el año 1798, el Papa Pío VI es tomado prisionero por el general de Napoleón, el general Alexander Berthier. Es extraordinario, porque este poder que aparentemente era invencible, ahora es llevado en cautiverio, pierde su fuerza, pierde su poder. Pero recordemos que la palabra de Dios dice que esa herida iba a ser sanada. Y el Señor no se equivocó, porque en el año 1929, Benito Mussolini, que a la sazón era el primer ministro, el presidente de Italia, le devuelve lo que hoy conocemos como la Ciudad del Vaticano, con todos sus privilegios y aún con más fuerza. Y a partir de esas fechas, el papado se convierte en un poder que cada día ha venido cobrando más y más y más fuerza. Permíteme leer el siguiente versículo. Dice la palabra de Dios: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ahora te queda claro, cuando nosotros analizamos punto por punto las doctrinas enseñadas por el sistema papal. Yo no quiero ofender a ningún católico. No es ese el propósito. El propósito es mostrarte la verdad de Dios. Y no estamos en contra de ningún católico, porque Dios tiene entre el pueblo católico gente sincera que hoy debe escuchar este mensaje y debe comprender que inocentemente, quizá por muchos años, porque así nos lo enseñaron nuestros padres, porque así lo aprendiste, has estado recibiendo las doctrinas, la enseñanza, practicando lo que ofende a Dios. ¿Sabes? Enseñaron que los sacerdotes pueden perdonar pecados. Y con algunas palabras, ego te absolvo, queda resuelto el problema. Enseñaron que podemos comunicarnos con nuestros difuntos, o por lo menos podemos rendirles tributo.
Enseñaron que María es intercesora. Enseñaron que el sacerdote es capaz de levantar la hostia y en ese momento convertir o traer a Cristo a la tierra y convertirlo en ese pan que habrá de participarse en la misa. Cuántas enseñanzas erróneas. Pero este poder, dice el versículo 7, veámoslo, que no se conformaría con blasfemar, sino se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Mucha atención con esto. Esto es bien importante que nosotros lo comprendamos. La palabra de Dios nos muestra paso a paso y la historia lo verifica. No hay manera de negar la Inquisición, por ejemplo, que de santa realmente no tenía nada, por eso ni le digo santa. Pero ese tribunal cruel, sanguinario, que mandó a la muerte, a la tortura, a miles y miles, millones de personas, ¿sabías que está a punto de repetirse la historia? Qué interesante es la palabra de nuestro Dios. Pero dice la Sagrada Escritura en el versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Nuevamente, lo mismo que sucedió allá en los tiempos antiguos, en época de Abel y Caín, ha sucedido a través de la historia y está a punto de suceder una vez más en el último gran conflicto. La guerra de Armagedón está a la puerta. Y no es una guerra entre Oriente y Occidente, entre árabes y judíos. No, es una guerra entre el bien y el mal. ¿Sabes? Cuando nosotros miramos que el punto central es la adoración, la palabra de Dios con razón insiste en el mensaje a los 3 ángeles de Apocalipsis 14. El siguiente capítulo dice: temed a Dios y dadle gloria y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, culmina esta primera parte, el pasaje de la Escritura, diciendo: si alguno tiene oído, oiga. Apocalipsis repite, insiste mucho en esto. Escuchar, oír. Dichosos, bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía. ¿Sabes? Detalle a detalle. El capítulo 13 es extraordinario y cierra con una sentencia. El siguiente versículo, el versículo 10, dice: y si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Qué interesante la palabra del Señor. Clara, enfática. Ahora, el capítulo 14, si tú lo lees, el versículo 12, Apocalipsis 14, versículo 12, dice: aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Lo aclara porque aquí nos dice solamente que aquí está la paciencia y la fe de los santos. Pero en el versículo 12 de Apocalipsis 14 dice que la paciencia de los santos es de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Va relacionado la obediencia a la santa ley de Dios, la adoración a Dios. No es una especulación caprichosa, es lo que la Sagrada Escritura dice. No es tratar de sacar conclusiones y decir que, bueno, el gran conflicto final, el Armagedón, será entre árabes y judíos por el petróleo. No. La palabra de Dios es clara. La última gran batalla tiene que ver con la obediencia a Dios o la desobediencia a sus mandatos. El versículo 11 entonces entra a la segunda parte, que tiene que ver directamente con el mensaje de hoy.
Entonces dice la palabra de Dios: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Cuando pensamos cuál es esa bestia, no podemos especular mucho. Dios nos ha bendecido con las respuestas enfáticas, categóricas del espíritu de profecía. Y el conflicto de los siglos responde. ¿Cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo, dice la sierva de Dios, no admite duda alguna. O sea, no se trata de andar buscando por otros lados. Es bien claro. No admite duda alguna. Una nación, y solo una, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora entonces, recién estamos llegando a ese punto, a esto que los ojos del mundo estarán puestos ya dentro de unas cuantas horas, y desde hace varios días se ha hecho previsión. Solo en Washington hay desplegados más de 20,000 efectivos de la Guardia Nacional, vigilando que todo marche en orden durante la investidura del nuevo presidente. Los Estados Unidos, hasta este momento la nación más poderosa de la tierra, celebra una investidura más de un presidente. Pero es algo casual, es uno más. Permíteme entonces mostrarte algo más sobre el énfasis de que esta bestia de 2 cuernos, la que nosotros vimos y que nos queda claro que es Estados Unidos, todavía la sierva de Dios añade en el libro El conflicto de los siglos un pensamiento más que ella cita. Dice un escritor notable: al describir el desarrollo de los Estados Unidos, habla del misterio de su desarrollo de la nada. Y dice: como silenciosa semilla, crecimos hasta llegar a ser un imperio. Y ahí se añade, por supuesto, la cita y la página. Un periódico europeo, dice El conflicto de los siglos, habló en 1850 de los Estados Unidos como de un imperio maravilloso que surgía y que en el silencio de la tierra crecía constantemente en poder y gloria. Los Estados Unidos se convirtieron en un imperio económico, un imperio en armamento, un imperio en todos los sentidos, una potencia mundial, la primera potencia en el mundo. Después de 1989 quedó prácticamente solo, por lo menos es lo que aparentemente se notaba. Sin embargo, ya para 1989, el escritor jesuita, por cierto, Malachi Marty, decía que en la arena global finalmente quedarían 2 competidores. Y él habló directamente de los Estados Unidos de Norteamérica y del Vaticano. Y cualquiera que leía eso en ese momento decía: ¿qué tiene que hacer el Vaticano frente a una potencia tan grande? Apenas unas cuantas hectáreas, una pequeña ciudad. No se entendía. Pero la palabra de Dios dice algo muy importante. Los Estados Unidos, y esto de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo al espíritu de profecía, nos da la seguridad de que Estados Unidos es la bestia de 2 cuernos. Dice que esta bestia, en este pensamiento, noten ustedes, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Ahora está hablando de la segunda bestia. Pero dice que hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ah, caray. Quiere decir que Estados Unidos quedará al servicio del Vaticano, porque hemos interpretado que la primera bestia representa el poder papal
Y si ahora estamos diciendo que la segunda bestia son los Estados Unidos en Norteamérica, a la luz de la palabra del Señor, entonces Estados Unidos, el potente Estados Unidos, quedará al servicio, a las órdenes del Vaticano, a las órdenes del poder papal. Bueno, la Sagrada Escritura no se equivoca y no termina ahí. Dice que esta misma bestia de dos cuernos también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Algunos piensan que esa expresión hace alusión a los grandes aviones, los grandes bombarderos que tienen los Estados Unidos y a su armamento. No sé si tenga esa aplicación, probablemente sí. Pero el Espíritu Santo es representado por fuego. Así que si esta bestia hace descender fuego del cielo, como la palabra de Dios dice que Satanás lo intentará, más bien tiene que ver con falsos reavivamientos, muchos de los cuales han salido desde estas tierras y se han regado por todo el mundo. Los grandes movimientos religiosos, incluyendo el gran movimiento pentecostal con todas sus derivaciones, y hoy día podría decir con todas sus equivocaciones y hasta aberraciones, ha surgido. La falsificación del Espíritu Santo también iba a ser parte de los movimientos y de la influencia que este país iba a llevar a todo el mundo. ¿Sabes? Dice la palabra del Señor en el versículo 14, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Insiste el texto sagrado que todo esto lo hace la segunda bestia en presencia de la primera. Es decir, cuando usa esta expresión en presencia, en honor de la primera bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ahora va a construir una imagen. Y ahorita voy a explicar precisamente esto. Pero el siguiente versículo, el versículo 15, atención, por favor, vamos a verlo. Dice, y se le permitió infundir aliento. Recordemos que esa bestia aparentemente estaba herida. Después de eso tenía una herida de muerte. Hemos dicho que en 1929 Mussolini de alguna forma le devuelve las tierras, pero no le devuelve el poder. Es el paso del tiempo. Y cuando nosotros hacemos un análisis histórico, Estados Unidos ha tenido muchísimo que ver en el resurgimiento del papado. La palabra del Señor nos dice que Estados Unidos le va a infundir aliento, pero a la imagen de la bestia. ¿Para qué? Para que la imagen hablase, dice, hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Qué es la imagen? Nuevamente el conflicto de los siglos, y solamente del capítulo, por si usted quiere verificar, solamente el capítulo titulado Estados Unidos en la profecía. Este otro pensamiento. ¿Qué es la imagen de la bestia?, pregunta la sierva del Señor. ¿Y cómo se la formará? La imagen es hecha por la bestia de dos cuernos y es una imagen de la primera bestia. Así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la primera bestia, el papado. Tenemos que entender, porque no se entiende cómo el país de la democracia, el país de la libertad, el país que ha colocado en la misma entrada este de este país y en el lado este, en el lado donde nace el sol, ha colocado una estatua en honor a la libertad. Y en esa estatua dice, dadme vuestras masas oprimidas,
y un letrero ahí que invita al mundo, a aquellos que sufren, a venir, a migrar a los Estados Unidos, porque aquí los fundamentos, de acuerdo a la Constitución que todavía rige, tiene los principios de una tierra sin rey y sin papa. Y usted lo puede verificar todavía en la Constitución. No por mucho tiempo. No por mucho tiempo. Dice la palabra de Dios en el versículo 16, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Cómo lograr eso cuando realmente todo parece que no iba a funcionar de esa manera? ¿Cómo entender que dos naciones tan distintas en su origen, con ideales tan diferentes, iban a llegar a convertirse, esos dos imperios, iban a ser parte de lo que se está fraguando, de lo que se está realizando y ejecutando ante nuestros ojos en el 2021? ¿Cómo entender esto? ¿Cómo entender que un día estas sonrisas y estos saludos se iban a convertir en un mensaje diplomático para todo el mundo? ¿Cómo entender que dos poderes tan antagónicos y tan diferentes el uno del otro iban a llegar a fundirse? Esos dos poderes que en otro momento serían como el agua y el aceite. Esos dos poderes que aparentemente no tienen que ver el uno con el otro. Por un lado está el Vaticano, el sistema papal que representa el autoritarismo. Algunos hasta llamarían obscurantismo. La Edad Media es conocida también como la Edad Oscura, cuando la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en realidad el papado, gobernaron el mundo y dejaron atrás los progresos académicos. Por supuesto, negaron la Biblia al pueblo, la dejaron en la ignorancia y pudieron de esa manera sembrar todas las herejías que hoy denunciamos. ¿Cómo imaginar todo eso? Bueno, la palabra del Señor dice en el libro de Primera de Crónicas que el pueblo de Dios debe creer a sus profetas. Y yo me siento feliz y no me avergüenzo de nada, de decir claramente que el espíritu de profecía, a través de la sierva del Señor, Elena G. de White, se adelantó extraordinariamente a lo que hoy estamos viendo. El conflicto de los siglos delinea de una forma extraordinaria, maravillosa, lo que estamos viendo. Lo que hoy es una realidad, a nuestros ojos, en nuestra vista, se está cumpliendo todo con exactitud extraordinaria. ¿Sabes? Así escribió la sierva del Señor. Mismo capítulo, mismo libro. Semejante actitud sería abiertamente contraria a los principios de este gobierno. ¿Cuál actitud? Bueno, si tú lees el contexto, es la actitud de volverse una nación perseguidora, una nación intolerante, una nación en contra de la libertad, al genio de sus instituciones libres. Toda esta actitud sería contraria a los claros y solemnes reconocimientos contenidos en la Declaración de la Independencia y contrarios finalmente a la Constitución. Los fundadores de la nación procuraron con acierto que la Iglesia no pudiera hacer uso del poder civil con los consabidos e inevitables resultados, la intolerancia y la persecución. Los pioneros de esta nación llegaron huyendo de la persecución. Es un hecho que los puritanos, históricamente, llegaron buscando hasta las playas de este país un lugar donde no hubiese rey, donde no hubiese papa. Venían perseguidos, venían con una intolerancia religiosa en sus países allá en el viejo mundo. La Constitución, dice la sierva de Dios,
garantiza que el Congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión, ni prohibirá el libre ejercicio de ella, y que ninguna manifestación religiosa será jamás requerida como condición de aptitud para ninguna función o cargo público en los Estados Unidos. Solo, dice ella, en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación, es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Por eso era necesario que se mantuviese separado el poder civil del poder religioso. Lamentablemente, miren ustedes, la inconsecuencia de tal procedimiento no es mayor que lo representado por el símbolo. Es la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero, que profesa ser pura, mansa, inofensiva y que habla como un dragón. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo es que se logró todo esto? ¿Por qué llegamos a donde estamos, hasta el punto que estamos llegando? ¿Por qué? Bueno, la respuesta te la doy no en mis palabras, sino en las palabras nuevamente del espíritu de profecía. Solo resalto, pongo énfasis. Fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil. ¿Al buscar qué? La ayuda del gobierno civil. Y esto preparó el camino para el desarrollo del papado simbolizado por la bestia. San Pablo predijo al anunciar que vendría la apostasía y sería revelado el hombre de pecado. La apostasía. De modo que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. Y de eso precisamente es lo que hemos visto. En la pantalla puedes ver dos personajes. Por un lado, el representante de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y en el otro lado, Copeland, un representante, se supone, del mundo evangélico. En realidad, representante de la equivocada, falsa y totalmente antibíblica teología de la prosperidad. Él es Copeland, el evangelista famoso. Bueno, pues estos dos señores, hace poco, por influencia de Tony Palmer, un ministro de la iglesia anglicana, se reunieron vía videollamada. Pero no solo ellos, se reunieron con una multitud de pastores, queridos amigos, que realmente aplaudieron este hecho como si hubiesen conquistado algo muy especial. La sierva de Dios había dicho que ese abismo entre el catolicismo romano y el protestantismo cada vez se estaba acercando más, y que serían los protestantes de este país los que le tenderían los brazos a el poder papal, al papado. Y exactamente así sucedió, exactamente así fue. Y saben una cosa, que precisamente en este video yo les muestro la manera en que Rome Reports, que es la agencia oficial del Vaticano, solamente un fragmento, muestra la manera en que precisamente Tony Palmer presenta a Francisco delante de todo este grupo de pastores y lo aplauden de una manera extraordinaria. Es el movimiento ecuménico lo que ha venido abriendo y preparando la puerta, la gran apostasía, el extender los brazos, el rendir honor al que honor no merece, pero que él se atribuye y él reclama ser el vicario de Cristo, lo que ha llevado al pueblo evangélico a la apostasía. No fueron los únicos, por supuesto. Tengo imágenes aquí de la manera en que los pastores evangélicos se han venido uniendo. Y paso a paso, durante los últimos años, Francisco ha venido celebrando
todo esto y ha venido reuniendo los lazos y formando vínculos muy especiales con el mundo evangélico. Y el mundo evangélico, que decía que el Papa era insignificante y que nada tenía que ver, sin saberlo, fue cayendo en la trampa en la cual ahora ya se encuentra. ¿Sabes? En este otro video te muestro precisamente la manera en que en Italia este pastor y su comitiva reciben en la así llamada Iglesia Pentecostal de la Reconciliación, recibe con toda su iglesia al Papa Francisco. Dice la misma agencia noticiosa, el título es "Evangélicos reciben a Francisco como si fuese una estrella de rock". Es el título que le da a esta noticia. Así que ya sabrás la manera en que ha ido ganando terreno. Ahora, yo quiero dejar algo bien claro, porque no quiero que haya confusión y que alguien piensa que estamos ahora recién en contra de los demócratas porque Biden ha llegado. No, quiero decirte que el expresidente, casi ya expresidente a esta hora, Donald Trump, no era muy diferente. Los evangélicos estuvieron buscando la unión del poder civil y religioso. Estuvieron luchando para que cayera la ley Johnson, que separa de alguna manera las funciones de la iglesia y del Estado. Más de una ocasión los vimos rodear al presidente, y no es que esté mal orar por el presidente de ninguna manera, está claro. Pero cuando se busca, cuando se refugia el poder religioso, que tiene una misión y solo una misión en esta tierra, se refugia en el poder civil, nunca vamos a llegar a buenos términos. Jamás en la historia la unión del poder civil de la iglesia y el poder civil, la unión de la política, porque eso finalmente es lo que se buscaba, que se diera oportunidad de que los pastores voten, de que se pueda hacer libre, ¿cómo se llama? Proselitismo en las iglesias. Bueno, finalmente se logró. Nada es casualidad. Todo esto se ha venido trabajando, es una agenda. Y lo que ahora vemos y lo que ahora estamos mirando en pantalla no es casualidad. La familia, en este caso del que fue vicepresidente en tiempos del presidente Obama, ahora el presidente electo y dentro de unas horas el presidente ya de este gran país, ha sido un incansable amigo del papado. ¿Sabes una cosa? John Biden está donde está actualmente, no por casualidad. ¿Sabes una cosa? Todos estos acontecimientos, todos estos eventos han tenido una trayectoria. Te hablo, por ejemplo, de hace 5 años. 5 años cuando precisamente el Papa Francisco visitó el Congreso de los Estados Unidos. Ahí puedes ver tanto al vicepresidente como al presidente de la Cámara. De hecho, observa al presidente de la Cámara. Ante las primeras expresiones que ganan el corazón de ese Congreso hace 5 años, el presidente de la Cámara derrama lágrimas de emoción. No es el único. Si observas con cuidado las imágenes, el presidente Francisco en sus primeras palabras, donde le llama a Estados Unidos la tierra de la libertad y los valientes, sabe dónde estaba. Aquí sabe dónde estaba. En el Congreso se pone en pie delante del Papa Francisco. Todo marcha en base a una agenda. Pero ¿sabes una cosa? Quiero dejar en este punto algo claro. Dios está al control. El levantamiento y la caída de las naciones muchas veces parece obedecer, dice el espíritu de profecía en el libro de la Educación, a los caprichos y a la voluntad humana. Pero en realidad no es así. Detrás del telón todavía hay una mano maravillosa que está al control
Y eso llena mi corazón de esperanza. Eso llena mi corazón de seguridad. Llámense republicanos o demócratas. Llámese como se llame. Finalmente, yo creo que Dios sigue al control y que Dios conoce los tiempos. Y así como las estrellas, los derroteros de las estrellas no se adelantan ni se atrasan, creo firmemente que estos acontecimientos más bien deben movernos y levantar nuestra cabeza, erguirnos, porque nuestra redención está cerca. ¿Sabes una cosa? Aunque en esta tierra se mueven todas estas cosas desde una perspectiva humana y política, quiero decirte que el Señor ya se había adelantado a estos acontecimientos y nunca nada lo toma por sorpresa. Mira lo que dice la sierva del Señor. Los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales, lo que acabamos de ver. Por esos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La retórica, la oratoria, las palabras de Francisco hicieron que el Congreso se pusiera de pie. Pero quizá la mayoría de ellos, quiero pensar, no se dieron cuenta. Y si se dieron cuenta, lo quisieron pasar por alto. Que estaban abriendo la puerta a acontecimientos mucho más dramáticos en el futuro. 5 años después, todavía resuena el pensamiento del conflicto de los siglos, mismo capítulo titulado Los Estados Unidos en la profecía. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieron las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. Yo le añado directamente el papado. Todo lo que sucedió en Europa está a punto de cumplirse en los Estados Unidos. La declaración de que la bestia con 2 cuernos hace que la tierra y los que ellas habitan adoren a la bestia primera, indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Esto es muy interesante. ¿Sabes? Un artículo en internet hizo una pregunta. ¿Puede un buen católico votar por Joe Biden? Y después de exponer, no pueden esconder lo que Biden, que se dice ser un católico practicante y se precia de ir cada domingo a misa, y cuando algunos obispos se opusieron a Biden por su favoritismo al aborto, por su empuje al aborto, a la homosexualidad, a todos estos aspectos contrarios a los principios de un buen católico, pues a pesar de eso, el periodista que escribe en este artículo concluye diciendo, por supuesto, es seguro votar por Joe Biden, y minimiza, dice, ¿qué tanto es el aborto? Y pone muchas razones y da sus propios puntos de vista y concluye diciendo, votar por Biden es seguro. Y aquellos católicos que jugaron un papel, si vamos a las estadísticas, al análisis de lo que sucedió en las elecciones este noviembre pasado, queridos amigos, no fue casualidad. Todos estos mensajes, todos los mensajes publicitarios dirigidos a los católicos para convencerlos que no importa que Biden sea un pro aborto, no importa que Biden sea un pro homosexualidad. De paso, quiero decirte que cuando él era vicepresidente de Obama, él personalmente casó a unos homosexuales, uno de ellos que trabajaba allí en la Casa Blanca. Pidió una certificación, un permiso especial, y él como vicepresidente avaló lo que en el año 2008 precisamente se instauró en este país. La apostasía
de este país ha venido gradualmente. ¿Con cuánta razón? Cuando Biden es proclamado presidente electo, brincándose todos los protocolos del Vaticano, como le llaman la Santa Sede, el Papa Francisco felicitó a Joe Biden por su victoria. Queridos amigos, y cómo no, si concuerdan, si van de la mano, si las ideas socialistas de Francisco son las mismas ideas de Joe Biden. ¿Cómo no estar de acuerdo si el apoyo a los homosexuales, a la comunidad LGBT dada por Francisco, es también su bandera de Joe Biden? ¿Cómo no estar de acuerdo si finalmente el asunto del aborto, aunque Francisco no se ha declarado abiertamente, pero todos los años se practica dentro de los muros del Vaticano una gran cantidad de aberraciones que han sido denunciadas por propios y por extraños? ¿Sabes? Hemos llegado a un punto donde la portada de aquel 1980, llamada la Santa Alianza, trayendo a Reagan, eran otros tiempos, era un propósito aparentemente diferente, pero yo creo que finalmente todo era parte de la misma agenda diabólica. Otro papa, otro momento, pero finalmente un solo propósito: apartar al pueblo de la verdadera adoración y guiar hacia un punto diferente. Recuerda que esa fue la base precisamente de un incremento de la adoración a la famosa Virgen de Fátima, porque de acuerdo a los oráculos, a las hechicerías, lo debo decir con todas sus palabras, de esta supuesta Virgen y sus apariciones, se fomentó precisamente esta alianza entre los Estados Unidos y el Vaticano para derrumbar a la ex Unión Soviética. Finalmente, tenían el propósito de obtener el poder y el control. Y como escribiera Malachi Marty, precisamente se buscaba el poder. Esta imagen es muy significativa, muy interesante. Te das cuenta que Francisco está al frente y controlando todas las manitas del nuevo orden mundial. Control humano, una sola moneda, un solo líder, una sola religión. Es lo que estamos a punto de ver muy pronto. Día y hora no lo sabemos, pero el Señor nunca se ha equivocado. Y entonces, a base de control, y hemos dicho en más de una ocasión desde este medio, que lo que vemos a nuestro derredor es apenas un ensayo de lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Cuando tengan el control absoluto, ninguno podrá comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí es donde muchos se equivocan y comienzan a especular tantas cosas, incluyendo que hay un chip incluido en la vacuna a través del cual van a implementar la marca de la bestia. Esto va más que eso, más que eso. La palabra de Dios ha sido clara. El espíritu de profecía es certero para mostrarnos lo que realmente será el punto de discordia. El asunto es la adoración. Y el día de reposo, el día santo de Dios, jugará un papel fundamental, así como ya lo podemos ver en las encíclicas de Laudato Si y en la de Fratelli Tutti dadas por el Papa al mundo. ¿Sabes? Nada es casualidad. Todo lo que está sucediendo en el mundo nos guía hacia un punto. Pero nada sucederá sin que Dios lo permita. Y entonces este capítulo cierra con un versículo que ha provocado las mentes más inquietas. Aquellas mentes que les gusta saber la verdad. Dice la palabra de Dios, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre y su número es 666. Queridos amigos, no es un chip,
ser representante de Dios como se hace llamar, ser el Hijo de Dios, Vicarius Filii Dei, con cada uno de los significados de las letras y los números, el valor que tienen, encontramos una explicación real de quién es verdaderamente esa bestia. Amigos míos, ante nosotros y ante el mundo, veremos a un presidente que se inviste, a un presidente que inicia su mandato con una oración dada por el presidente emérito de la Universidad de Georgetown, jesuita, sacerdote jesuita, Leo O'Donovan. Él ofrecerá la oración, lo que se conoce como la invocación, y después la bendición estará a cargo de Sylvester, su apellido Beeman, que es presidente o es pastor de la iglesia de Wilmington, esto es en el estado de Delaware. Ahí es pastor de la iglesia metodista episcopal y nada es casualidad. La iglesia metodista episcopal ha sido de las primeras en aceptar la ordenación, pero no solo la ordenación, sino ahora el casamiento y por supuesto la ordenación de la comunidad LGBT, de pastoras y pastores homosexuales. Amigos míos, ¿qué viene en el futuro? Solo Dios lo sabe. ¿Qué conviene a estos dos imperios que ahora se unen en uno solo? Algunos solo lo ven desde el punto de vista económico y creen que por eso Estados Unidos se está refugiando en el Vaticano, al cual le debe cantidades infinitas. Y que el Vaticano, al estar desgastada su imagen, está buscando en Estados Unidos un refugio. Sea cual sea, ambos imperios se unen para lograr un gobierno mundial. Delante de nuestros ojos se cumple la palabra profética y nada es casualidad. Que la gracia del Todopoderoso sea contigo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Dios de Israel pueda acompañarnos en la hora de la prueba que se avecina y que su mano misericordiosa nos ayude a ser más que vencedores. En un escrito está. Que Dios te bendiga.